Bueno, cuando son en este momento las 9:32 de la noche de este viernes 31 de octubre del año 2025, vamos a dar comienzo a nuestro segundo estudio de la noche, un estudio que venimos haciendo ya desde hace pues 2 meses y un poquito más. Es acerca de la iglesia de los comienzos. Hoy estamos con la parte 9 de este estudio, porque nosotros creemos que hay una sola iglesia, ¿no? Una sola iglesia que es la iglesia verdadera. No, no hay varias iglesias del ungido, hay una sola iglesia. Y obviamente, pues esta iglesia no es la católica, por cuanto ella es un centro de multidioses, tiene un panteón de dioses extremadamente grande. Y la iglesia evangélica, pues es una iglesia que se originó ya en el siglo XV, pero la iglesia del Señor comenzó en el siglo cero, es decir, en el año de su vida entre nosotros, ¿no? Esa es la iglesia originaria, la iglesia de los comienzos, es precisamente la iglesia que fundó el Señor, porque el Señor fundó una iglesia para sí mismo, una iglesia que fuese un centro de discusión de asuntos extremadamente importantes para el pueblo judío, que tenían que ver con el pacto de Dios con ellos, que fue transformado en mentira, según Jeremías 8:8, a través de la pluma mentirosa de los escribas. Entonces, creo que el Señor vino a fundar una iglesia que sería su asamblea para discutir asuntos que eran de interés para el pueblo judío. Y de eso hemos venido hablando ya hace algún tiempo y hemos expuesto acá algunos puntos que el Señor pues tocó cuando estuvo entre nosotros, como por ejemplo que escribas, fariseos y saduceos eran linaje de la culebra. Bueno, no todos, claro está, no todos, pero digamos que el liderazgo principal sí estaba, estos puestos importantes, los más importantes dentro del liderazgo de la religión judía, estaban tomados por los descendientes de la culebra. Eso entre otras cosas, ¿no? Uno de los puntos también de interés que hemos tocado acá es que el Señor inició su ministerio eh, en el lugar de las tinieblas y de la noche oscura, como es Capernaum, por cuanto Capernaum es un lugar que alberga una población multirracial, como es el caso de que en esa locación había pues cierta proporcionalidad entre el número de habitantes judíos y el número de habitantes gentiles. Y por eso se le llamó pues el lugar de la oscuridad y de las tinieblas, pero que tenía una profecía hermosa dada por Isaías que anunciaba que eh, el Señor pisaría ese lugar y traería la luz a Capernaum. Hoy esta noche vamos a hablar acerca de un caso extraordinario, llamativo por demás, que es el del oficial del rey. Tema histórico que aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículos 43 al 45. Dice esta porción de la palabra que el Señor, habiendo salido de allí, o sea, de Judea, fue a Galilea, porque Yahshua mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Él viajó desde Judea a Galilea, aunque en el transcurso, pues en el recorrido, en la línea de recorrido desde Judea hasta pues Capernaum, estaba un lugar llamado Sicar. Sicar es una ciudad de Samaria, donde
Precisamente en ese lugar, él habló con aquella mujer que estaba sentada sacando agua en el pozo y le expuso su vida. Y esta mujer, pues, luego se convirtió convencida de que el Señor era realmente un gran profeta, al menos así lo reconoció ella. Se convirtió en la primera predicadora del Señor Yeshua en el mundo. De manera que, pues, ella fue alguien importante en la historia del Señor. Y eso fue en Sicar. Sicar estaba situada en Samaria, que es la región central de Palestina, que se encontraba entre Judea al sur y Galilea al norte. Hoy día, Sicar se identifica generalmente con la actual Nablus, una aldea muy cercana como a Sicar. En Cisjordania, en Palestina, se encuentra ubicada estratégicamente entre los montes Ebal y Gerizim. Históricamente, los judíos y los samaritanos se detestaban. Y esto es importante, ¿no? Históricamente los judíos y los samaritanos se detestaban. Los judíos consideraban a los samaritanos como una mezcla de razas y religiones y solían evitar pasar por Samaria. Ellos tomaban rutas más largas. El hecho de que Yeshua tuviera que pasar por Samaria, lo cual está en Juan 4:4, subraya pues la importancia de este encuentro que iba a ocurrir entre el Señor Yeshua y, y el hombre discípulo o servidor del rey, pero también el encuentro que tuvo con la mujer samaritana. Asegura la palabra de Dios que cuando Yeshua vino a Galilea, los galileos le recibieron porque ellos habían visto todas las cosas que él había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta, ¿no? Miren qué interesante. Los galileos, que son una raza no judía, que forman parte de la raza desaprobada inicialmente, conocían al Señor, sabían de él y habían visto los milagros que él había hecho. Esta fiesta a la que se refiere acá muy probablemente sea la fiesta de la Pascua, lo cual aparece en Juan 2:13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Porque en esa ocasión Yeshua purificó el templo y realizó muchas señales, milagros, que los galileos que también estaban allí pudieron presenciar. Esto aparece en Juan 2:23. Estando en Galilea, Yeshua regresó a Caná, aquel lugar donde convirtió el agua en vino. Milagro que vino a ser el primero en su cuenta. Y dice el verso 46 que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Verso 46. El lugar donde estaba este oficial del rey, en Capernaum y la ciudad de Caná, esa distancia era de aproximadamente unos 38 kilómetros, lo cual representa más o menos un día completo de viaje caminando y más o menos entre unas 5 y 7 horas si se iba en burro o caballo. Y esto era mucho tiempo, sobre todo para un padre que estaba desesperado porque conocía que su hijo estaba a punto de morir. Acá conviene preguntarse algo. Sin duda, el Señor sabía que ese día sanaría al hijo del oficial. Entonces, ¿por qué no fue directamente a Capernaum? ¿Por qué hizo que el oficial hiciera ese largo viaje? Bueno, recordemos que Yeshua está iniciando su ministerio y lo está haciendo en tierra de gentiles, en Capernaum, que aunque era o fue un terreno que se le dio en heredad a Zabulón y a Neftalí cuando fueron conquistadas las tierras, había estado eh, prolongadamente habitado de manera proporcional, casi en un 50%, por judíos y gentiles. O sea, ahí es donde estaba el Señor, en ese lugar, en Caná, había una proporción prácticamente equivalente de habitantes judíos y gentiles. Así que
lo que nosotros notamos acá es que lo importante es que la gente, no importa sea judía o gentil, crea que Dios existe, porque ellos estaban acostumbrados, tanto judíos como gentiles, a adorar panteones de dioses falsos, que estos dioses no son otra cosa sino los ángeles caídos, que han tomado forma de dioses según las sociedades en donde ellos han estado, ¿no? O que ellos han desarrollado. Bueno, en este lugar, en Capernaum, los gentiles habían invadido, no invadido con violencia, sino progresivamente, pues habitando en ese lugar, pero les habían transmitido sus costumbres, sus costumbres paganas. De manera que los judíos, pues también estaban adorando a los dioses paganos. Ese punto es crucial porque acá podemos nosotros entender que lo que va a tratar el Señor es de demostrar que Dios es realmente un Dios verdadero, que Dios se va a manifestar muy poderosamente a través de lo que el Señor Yeshua va a hacer y que esto va a servir como un punto de partida primeramente para la fe en los judíos acerca del Señor Yeshua, a quien ellos no han conocido como Dios, pero que van a conocer ahora como Dios, pero que el Señor Yeshua va a sembrar el conocimiento entre ellos que Él es un enviado de Dios. Eso por una parte, un enviado del Padre, pero por la otra es que esto va a motivar la fe en el Dios verdadero en el pueblo de los gentiles, que había estado acostumbrado durante toda su vida a adorar a dioses falsos. Entonces, el oficial del rey no era un convertido a la religión judía, ni tampoco era un seguidor del Señor Yeshua, sino que era alguien que había escuchado de los milagros que el Señor había hecho y teniendo él una gran necesidad porque su hijo estaba muy enfermo, estaba moribundo, y habiéndole fallado los médicos y los curanderos romanos, pues él quiso probar con el Señor Yeshua. Él seguramente adoraba a los dioses romanos, que eran regidos por Júpiter, Juno, Minerva, Marte, Venus, Neptuno, Mercurio, Apolo, Diana y Vesta, a los cuales seguramente había acudido con regularidad el oficial romano para pedir ayuda por su hijo moribundo. Pero ellos le habían fallado. Ellos no habían logrado la sanidad del hijo del oficial. Y él, muy probablemente, alguno de sus oficiales o de sus soldados, le habría comunicado de la vida del Señor Yeshua y de lo que el Señor Yeshua había hecho en algunos lugares. Entonces, él se sintió motivado a probar con el Señor Yeshua. Cuando el Señor Yeshua llegó a Caná, y mejor dicho, cuando el oficial del rey llegó a Caná, el oficial del rey, perdón, escuchó que Yeshua había llegado de Judea a Galilea y el oficial vino a él. Y cuando le vio, le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Él le suplicó al Señor que sanara a su hijo. No estoy seguro que lo hiciera con mucha fe, estaba tratando de creer. El oficial estaba desesperado porque estaba convencido de que su hijo moriría. Y él fue hasta el Señor probablemente pensando, ¿qué más da? No pierdo nada con intentarlo. A lo mejor este hombre de verdad acierta y sana a mi hijo. Y eso lo sabía el Señor. El Señor sabía que el oficial del rey venía a él, pero venía con su corazón lleno de dudas. Entonces el Señor, reconociendo la incredulidad de este hombre, apenas le ve, le dice, si no ven señales y prodigios, no creen. Versículo 48. El Señor sabía cuál era la condición del oficial del rey. Él sabía que no tenía fe, sino incredulidad. Y que traía en su corazón más desconfianza que certeza. Él necesitaba, como Tomás, ver para creer. Entonces, recordemos
que en una oportunidad el Señor recriminó a escribas y fariseos diciendo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. La generación mala y adúltera es todo aquel linaje que no proviene de Adán. Es decir, esa sociedad que corría paralela a la de Adán, que fue generada, fue producida, digamos, por la obra por la obra de los ángeles caídos, pues de los hijos de Satanás en el mundo. Entonces, aún a pesar de esta recriminación, el oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Yahshua le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Esto está en el verso 50. Dice el texto bíblico que el hombre creyó la palabra de Yahshua. El término pistis que se usó para creer se origina en peito, que puede ser entendido como persuadir o ser persuadido. La forma pasiva de este verbo, que es peitetastai, es crucial porque significa ser convencido, lo que se traduce como creer, a menudo en obedecer. Entonces, acabamos de ver acá, acabamos de leer acá, que el caballero, cuando el Señor le dio la palabra, pues le creyó al Señor. De manera que él fue persuadido, él fue disuadido. Ahora, importante acá, que él fue disuadido o persuadido por escuchar la palabra del Señor. A uno, si lo persuaden, uno deposita su fe o su confianza en aquello que lo persuadió a uno, bien sea un orador, ¿verdad? O un hecho en sí o en concreto. En este sentido, digamos que es un concepto ligado a creer o a tener fe. De hecho, esta es la palabra que da origen al término pistis, que significa fe o creencia. El oficial obedeció al Señor y se fue, pero no podemos decir que fue persuadido por haber visto la sanidad de su hijo, porque estaban a distancia de 38 kilómetros el hijo del oficial y el oficial con el Señor, sino que él creyó porque las palabras del Señor lo convencieron. El hombre salió convencido por haber escuchado al Señor, salió de allí esperanzado y seguro que con dudas, pero esperanzado. Y mientras iba de camino, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Versículo 51. Ahora el hombre está absolutamente convencido de que el Señor es alguien en quien se puede confiar. Esta historia del oficial del rey ilustra, pues, lo que queremos decir acerca de la iglesia naciente. Como hemos estado viendo en las últimas semanas, Yeshua inició su ministerio en Capernaum, tierra de tinieblas, porque ellos adoraban a dioses falsos, ingresados por los gentiles que en ese lugar habían hecho vida y habían compartido con los judíos, ¿no? Entonces, este lugar se ve como ideal para la salvación de Israel y también de los gentiles que aman a Dios. Por ello, el milagro del oficial al oficial romano es así como aquel primer milagro a los participantes de aquella boda, donde convirtió el agua en vino, pues ellos quedaron convencidos de que ese hombre hacía milagros. El hijo del oficial fue sanado, sin que siquiera el Señor pusiese sus manos sobre el niño, sino que movido por la fe del oficial, le ratificó esa fe mediante la sanidad en su hijo. Recordemos estas palabras escritas por Moisés en Deuteronomio 32:21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Esta nación insensata en sentido general, pues son los gentiles, pero en este caso particular es el pueblo romano y el oficial romano. Es decir, como
Israel se convirtió a los ídolos de los gentiles, entonces el Señor ahora benefició a un gentil antes que a ellos. Todo esto con la intención de creárselos ellos. Entonces, los gentiles que habitaban en Caná y Capernaum se enteraron de este gran milagro, el cual fue hecho a distancia, sin mediar contacto físico. Y esto sirvió para que ellos fueran convencidos, ellos fueron apercibidos, es decir, tuvieron fe de que Yahshua era el enviado de Dios y de que ciertamente el reino de los cielos se había acercado y estaba en el Señor y donde el Señor estuviera. Estaba muy, muy cerca. Así, la eclesía, la asamblea del Señor, iba ganando espacio y dándose a conocer. La obra del ungido fue seguramente mellando, es decir, debilitando aquello que los ángeles caídos y la descendencia del dragón habían hecho en este mundo sobre el pacto de Dios con Israel. Ahora, no solo Israel sería parte del plan de Dios, sino que los gentiles serían también incorporados. Por eso la obra del Señor en Capernaum, por eso la obra del Señor en Caná y en toda la tierra donde había tinieblas, porque ahora les estaba resplandeciendo la luz, tal como lo anunció el profeta Isaías. El verso 53 de esta porción de Juan, capítulo 4, termina diciendo que creyó, el oficial del rey creyó en el Señor Yeshua, pero también junto con él toda su casa. Bueno, son ya en este momento las 9:59 de la noche y es tiempo para entregarle entonces el programa a nuestro hermano Miguel Morales.